La violencia de los rebeldes se intensifica. A finales de 1994, el GIA instala a la entrada de Argel una batería de lanzacohetes artesanales del tipo Habhab, descubiertos in extremis por los artificieros de la policía. A lo largo de los 3 meses precedentes, en la llanura de Mitilla, los disparos de Habhab han causado más de 50 muertos cada semana. Estas cargas activas utilizadas por los grupos criminales son cargas artefactos artesanales de recetas caseras, confeccionadas a base de productos fertilizantes agrícolas utilizados como materias combustibles, harina de madera, azufre, carbón vegetal. Y hay cargas explosivas industriales robadas en canteras. Estas mismas cargas son utilizadas en diferentes artefactos explosivos improvisados. Cuando tienen dificultades, los grupos armados optan por la generalización del terror. Esta vez sus blancos se extienden a la población. Bombas en lugares públicos y coches con bombas Lapa. Los artefactos explosivos van disimulados en todo tipo de objetos. Entre los años 1994 y 95, los artificieros de la región de Argel han desactivado más de 500 bombas. Más de una treintena explotó. Varias de ellas fueron colocadas frente a escuelas. Acabamos de pasar. Hace un segundo. Escapamos de milagro. Subimos, bajamos y justo aquí estalló. Aquel día los 600 alumnos de la escuela de Birkadem salieron antes. Sus profesores participaban en un cursillo. Las 2 bombas debían explotar con un intervalo de un cuarto de hora. Por supuesto, hemos tenido contactos en la cárcel de Blida. Y entre estos contactos recibimos la visita a nuestros líderes encarcelados, del que por entonces era ministro de Defensa, Serwal. Después de este encuentro liberaron a 4 cabecillas del Frente Islámico de Salvación, yo entre ellos. Estos encuentros continuaron en la residencia de Enan el Mufti, pero la carta del hermano Ali Ben Hayar sirvió de pretexto al poder para interrumpir estos contactos. Esa carta iba dirigida al jefe del GIA, Sherif Guzmi. Unos días más tarde, este moriría en una emboscada tendida por el ejército. Su muerte provoca el estallido al norte del país del GIA hasta entonces unificado. De nuevo desorganizados, los combatientes operan en grupos móviles autónomos. A partir de ahora habrá varios GIA. La división de los grupos dificulta aún más la tarea de las fuerzas de seguridad. Jamel Situni se proclama jefe de todos los grupos y pronuncia una fatwa, un decreto, contra todos los que rechazan su autoridad. 1995 es el año del estallido de la guerra entre los grupos armados en las guerrillas. El emir Ali Ben Hayar tiene autoridad sobre todos los emires de la Liga de la Yihad. Su palabra es sagrada. Hemos acabado teniendo un mando común en el seno del grupo islámico armado. El GIA y la unidad se ha hecho en su nombre. Pero ya en aquel momento había agentes del servicio secreto infiltrados en el GIA, como el Grupo Exilio y Redención, y otros grupos que rechazan la solución política, la vía electoral, etc. Entonces empezaron a romper esta unión, a atacar a los que defendían esta unión en el seno mismo de la Organización Unificada de la Yihad, más conocida bajo el nombre de GIA. Los más entregados tomaron conciencia de la maniobra consistente en atentar contra los pioneros del islamismo
que eran el origen de los sermones, de las acciones políticas y de la yihad. Así que oficialmente iniciamos la disidencia a finales del año 1995. En tanto que grupos autónomos hacíamos la guerra contra el poder y contra el GIA. El apogeo de nuestra guerra contra el GIA se produjo el día que nuestra delegación fue a verles para debatir las fatwa o decretos que pronunciaron contra nosotros. Y mataron a nuestros hombres a traición. Entonces empieza una verdadera depuración entre grupos armados y con ella las masacres colectivas de población. Los campesinos huyen de los pueblos, abandonan sus tierras y el ganado. Los hombres del maquis los recuperan para subsistir. Frente a la guerra fratricida que tiene lugar en el maquis, el emir Ali Ben Hayar y sus hombres extreman la vigilancia y la prudencia. Ahora vamos a interrogarnos sobre la procedencia de esta sangre y seguir el rastro para averiguar más. Una vez encontramos un hueso de ciruela, y aquí no se cultivan. Eso significa que una persona extranjera ha pasado por aquí. Gracias a Dios, así pudimos escapar de una emboscada de los hombres del GIA. Sigamos patrullando. La mayoría de los hombres de la Liga están siendo buscados. Han cometido atracos, saqueos, atentados y sabotajes. Siguen realizando sus operaciones en las carreteras simulando controles. Un grupo de 5 o 6 llega al borde de la carretera y otros se posicionan en puestos de observación a ambos lados de la carretera y vigilan. Si ven llegar a las fuerzas de seguridad, avisan rápido a sus amigos para que se oculten. Y si son civiles es fácil. Se les detiene y se les quita todo lo que llevan si pertenece al Estado. ¿Hay falsos controles donde se mata y otros donde se roba? En lo que a nosotros respecta, nunca hemos levantado una barrera para matar a gente. Solo para incendiar un camión o un autobús perteneciente al Estado. Después de haber evacuado a los pasajeros a los que dejamos marchar. O bien cogemos coches y mercancías del Estado. Pero si me habla de matanzas, el GIA es el único que mata a los pasajeros en falsos controles. Según la población, los hombres de la Liga de la Yihad, como los del Ejército Islámico de Salvación, no matan a los civiles. Después de haber armado a una parte de la población, el poder sigue intentando ganarse su confianza. Es un simple control. Debería alegrarse de vernos. ¿Está contento o enfadado? ¿Cómo? ¿Se alegra de vernos o le fastidia? ¿Yo? Es normal, hermano. ¿Por qué? ¿Está contento? Pues no se nota. Acabo de despertarme. Entonces es un vago. Trabajo de noche. Entonces le pasa como a nosotros. Sea prudente. No hay por qué desenfundar la pistola a las primeras de cambio, sobre todo en situaciones de pánico. Es fácil tener un error. Si eres imprudente, el perdedor serás tú, no la jefatura de policía. Hay que ser un poco más hábil, muchacho. A finales del año 1995, el presidente Serual proclama la ley de la clemencia. Los ciudadanos tienen miedo y los terroristas también. Eso nadie puede negarlo, sobre todo el terrorista. Tenía miedo porque si se rendía, la ley de la clemencia no le sería aplicada.
Ellos piensan que serán torturados, que se les utilizará para obtener información y que al final les matarán. Esto ha sido utilizado por algunos terroristas para disuadir a los que querían rendirse. Es cierto que a veces ha ocurrido, pero al mismo tiempo ni la población que no era terrorista confiaba en los otros. No había contacto entre los otros. Recuerdo que llegó un momento en que hasta cuando convocábamos a una persona porque había alguna anomalía en su pasaporte, tenía miedo de presentarse en comisaría pensando que sería golpeada, etc. Y eso no es algo que haya soñado. Ha habido casos que han dado pie a que se tenga esta imagen de los servicios de seguridad. Cuando restablecimos la confianza con los ciudadanos, tuvimos ganada media batalla. Y el terrorista lo comprobó. ¿Quién le tranquilizó y le dijo que los servicios de seguridad no iban a torturarle y a matarle? Aquel ciudadano con el que restablecimos contacto. Fue él quien dio garantías al terrorista. Al ser este último argelino, automáticamente tiene un primo o un pariente en esta población. Acabó entendiendo que si se rendía no le pasaría nada, que tenía todas las garantías. Podía ir acompañado por su abogado, por su padre. En aquel momento fue cuando los terroristas empezaron a confiar en nosotros para rendirse. Comprendieron que no iban a morir. Al final, ¿quién ha restablecido la situación? El ciudadano. La mano tendida del presidente Serwal no detiene el horror. Un comando suicida hace explotar un coche bomba en el centro de Argel. 85 muertos. Soy madre de familia. Me han herido. ¿Qué hay que hacer, señor presidente? Haremos lo imposible, señora. Se lo suplico, señor presidente. Haga algo. Tenemos miedo por nuestros hijos. Desde hace un año, el FIS, el FFS y los disidentes del FLN han firmado en Roma una plataforma conjunta para solucionar la crisis. La propuesta ha sido rechazada por el poder. Un centenar de hombres toma al asalto un barrio de chabolas al sur de Argel. منه رايح هكذا Mantened la distancia en el interior. Estas son las habitaciones que han amueblado. Antes de marcharse a alguna misión criminal, ocultan ahí bombas. Ponen las bombas para el caso en que los servicios de seguridad vengan tras ellos a inspeccionar y descubran sus casas, sus refugios.